Un siseo escapó de entre sus dientes cuando la última astilla fue extraída de su carne. Tan pronto como desapareció, presionó un paño húmedo sobre la herida para limpiar la sangre y alcanzó uno de los vendajes cercanos. Rápidamente cambió la tela por el vendaje, no perdió tiempo en pegarlo. Allí, dijo con una sonrisa. Eso debería ser suficiente. Probablemente pasará un tiempo hasta que te recuperes por completo, pero dado que estás en las reservas, eso no debería ser demasiado difícil. Sangre de Uzumaki. Murmuró en respuesta. Ah, me había olvidado de eso. Unos días entonces. Si comienzan a sangrar mucho, espero que encuentres un médico capacitado. Lo haré, Yugao-sensei. Eres un shinobi ahora, dijo mientras tomaba asiento junto a él en el sofá, recostándose con un suspiro. Prefiero que me llames senpai. Bien. Él se detuvo por un momento. ¿Te das cuenta de que el sofá todavía está cubierto de mi sangre, verdad, senpai? Ella le dio un encogimiento de hombros descuidado. Voy a lavar la ropa pronto, de todos modos, se lavará. ¿En realidad? Él arqueó una ceja. ¿Cómo lo sacas? ¿Por qué importa? Ya tiré tu ropa. Porque prefiero no tirar el sofá. Ah, lo siento, no puedo decirlo, secreto Ambu. Él la miró por unos momentos. Creo que te lo estás inventando. Ella se encogió de hombros. Tal vez, supongo que tendrás que hacer Ambu para averiguarlo. ¿De verdad estás tratando de influir en mi elección de carrera usando la eliminación de manchas? Pensé que no estaría de más intentarlo. Dando un resoplido, sacudió la cabeza. Esta no era la primera vez que ella había tratado de convencerlo de apuntar a Ambu. Sin embargo, era la primera vez que intentaba tentarlo con algo tan patético. Después de unos minutos de cómodo silencio, Naruto lo rompió. Entonces, ahora que has sido despedido por el día, ¿algún plan, senpai? Oh, ¿esperabas invitarme a salir por la noche, Kobai? No, pero estoy seguro de que podría encajar eso si quieres. Hayate está libre hoy, así que probablemente pasaré un tiempo con él más tarde. Tal vez en otro momento. Lo tendré en cuenta. Eres libre de irte a casa si quieres, senpai. No se lo diré a Okage-sama. Gracias, Naruto, pero creo que esperaré un poco antes de irme. Tengo el resto del día para pasar con Hayate gracias a ti, lo mínimo que puedo hacer es esperar hasta después del almuerzo para irme. Bueno, en ese caso, siéntete libre de servirte en mi cocina. Debería tener algo comestible para ti. Ella levantó una ceja inquisitiva hacia él. Dices eso como si no fueras a estar aquí. Podría, admitió. Si me ocupo de las cosas lo suficientemente rápido. ¿Qué tipo de cosas? Genin Yuga ha pedido hablar conmigo sobre algunos problemas que han tenido. ¿Cuál? Eso lo llevó a una pausa por un segundo. Ah, sí, había olvidado que ella tenía una prima que también es del rango de Genin. Yuga Hinata me pidió ayuda. ¿No estaría ella en una reunión de equipo en este momento? ¿Entonces? Ella lo miró por un momento antes de encogerse de hombros una vez más. Supongo que realmente no es mi problema si puedes o no alejarla de Kurenai. ¿Qué tipo de ayuda necesitaba? Religioso. ¿Religioso? Ella lo miró con escepticismo. No preguntes. Parece que Shinobi, los clanes se vuelven más excéntricos con la edad. Veo. Frunció el ceño el Ambu. ¿Pronto nos iremos? Sí, voy a lavarme el resto de la sangre y conseguir algo de ropa, pero luego me iré. Ayudaré. Dijo mientras se levantaba. Está bien, puedo hacerlo. Él la despidió. O lo intentó, ella no lo estaba teniendo. No puedes tomar una ducha con esos vendajes, así que ¿cómo esperas poder lavarte? Además, hizo un gesto hacia la toalla que estaba sobre su regazo. Mientras mantengas eso, no es más de ti lo que he visto hoy. Supongo que tienes razón. Renunció con un suspiro mientras se levantaba y envolvía la toalla alrededor de su cintura. Uno de estos días aprenderás que siempre tengo la razón. Su mano encontró el camino hacia su hombro y comenzó a guiarlo a su baño. Tendré que recordar eso. Dijo con una sonrisa. Y gracias por hacer esto, senpai. Ella le devolvió la sonrisa. Ni lo menciones, Kouai. Llamó tentativamente a la puerta y trató de ignorar la sensación de ser observada. Kat, que parecía estar bastante cerca de él, y Monkey parecían quererlo mucho. No la sorprendería si más ambos sintieran lo mismo y se hubieran encargado de cuidar su apartamento. La puerta fue abierta rápidamente, no por quien le hubiera gustado ver, sino por el que probablemente la dejaría entrar para hablar con él. Ah, Yugao, ha pasado mucho tiempo. El hecho de que acababa de ver a Kat no se dijo.
Las identidades personal y Ambu rara vez se cruzaban. Por otra parte, con un cabello tan distintivo, casi se garantizaba que la gente lo supiera. ¿Naruto está disponible? Su exalumna negó con la cabeza. Se acaba de ir, Kusina. El tono utilizado recordaba el frío profesionalismo que su hijo le había estado mostrando esa misma mañana y su pecho se contrajo al recordar a su primogénito. A la izquierda. Estaba herido. Se suponía que lo cuidarías por el resto del día. Hiruzen le había dicho eso después de que logró calmar a su hija. Tan pronto como se enteró, llevó a su hija a casa y corrió directamente al apartamento de su hijo. No está haciendo nada extenuante, los ojos de Yugao se habían entrecerrado ligeramente. Solo estaba visitando a un amigo que me pidió un consejo. Ya veo, lo siento. ¿Sabes a dónde fue? Hago. No ofreció nada más y después de un incómodo momento de silencio, Kusina se dio cuenta de que su antiguo alumno no iba a continuar. ¿Puedes decirme dónde? Yo puedo. ¿Podrías? No. Los hombros de Kusina se hundieron ante la respuesta. Ya veo, ¿cuándo volverá? Está apuntando a algún momento alrededor del almuerzo. Supongo que lo intentaré de nuevo esta tarde. La madre cabizbaja estaba a punto de darse la vuelta cuando se quedó helada. Yugao, eres cercano a mi hijo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tuve que cortarle la ropa y ayudarlo a lavarse antes, diría que sí. Kusina dudó por un momento antes de reunir su determinación. ¿Puedes decirme que está mal? La ceja de Yugao se elevó interrogativamente. ¿Perdón? Es Naruto. Sé que algo debe haber sucedido mientras estaba fuera, pero nadie sale y me dice qué es. Iba a preguntarle hoy durante el almuerzo después de que se convirtió en mi aprendiz, pero Hiruzen me dijo que él rechace mi oferta. No puedo decir que los culpo por no querer ser el que te lo diga. Admitido Yugao. Es por eso que has venido ahora. Iba a ofrecerle enseñarle Fuinjutsu. No se usa a menudo en combate y no estoy seguro de qué uso le daría en su carrera, pero siempre se ha transmitido entre los Uzumaki y pensé que le gustaría aprender. Y entonces podrías preguntarle durante una de sus lecciones, entiendo. Miró rápidamente detrás de ella antes de moverse hacia un lado. ¿Por qué no entras, Kusina? Podemos hablar en la cocina. Kusina entró pero se detuvo en la entrada de la sala de estar, mirando horrorizada el sofá arruinado. Cerrando la puerta principal, Yugao se movió para pararse junto a ella. El sofá se ve mucho peor que él. Afirmó en un intento de ignorar las preocupaciones de la madre. Por supuesto, era comprensible que a alguien le preocupara lo manchado que estaba el mueble. Solo pude recibir una herida a la vez, por lo que los demás siguieron sangrando hasta el final. Debo decir que tu sangre Uzumaki es muy resistente, no pude sacar nada y estoy empezando a temer por mi uniforme. Los ojos de Kusina se movieron del sofá a los vendajes ensangrentados esparcidos a su alrededor. La mayor parte de eso era yo tratando de limpiar el sofá, solo unos pocos eran de Naruto. Estaba a punto de rendirme y limpiar el desorden cuando llegaste. Ofreció la mujer en explicación. Veo. Murmuró Kusina mientras la llevaban a la cocina. Mientras la madre tomaba asiento, Yugao se dispuso a preparar el té. Entonces, comenzó el agente Ambu. Dijiste que algo andaba mal. ¿Qué sabes sobre Naruto con respecto a los últimos 4 años? Él ha estado yendo a la academia. La vergüenza era bastante fácil de ver. Y el compuesto lo rechazó. ¿Sí? ¿Qué más? Kusina miró fijamente la mesa que tenía delante. Eso es todo lo que sé. Su susurro ahogado rayaba en un sollozo y Yugao tuvo que contener el suspiro de decepción que quería salir de sus labios. No puedo decir que sepa todo lo que le pasó, no somos tan cercanos, pero es evidente que sé mucho más que tú. Kusina se estremeció ante eso, una vez más recordó que otros ahora ocupaban un lugar más importante en la vida de su hijo que ella. Cualquier cosa ayuda. Habló Kusina suavemente. Solo necesito saber que está mal para poder comenzar a arreglar las cosas. Muy bien. Yugao asintió comprensivamente mientras colocaba el té sobre la mesa. Te diré lo que sé. ¿Hay algo en particular que te gustaría escuchar primero o debo empezar por el principio? El primer pensamiento de Kusina fue preguntar por toda la historia, pero se le ocurrió a Tsunade y Kurenai. Realmente habían ayudado a su pequeño hijo a lo largo de los años. Iba a preguntar sobre eso cuando recordó la reunión en la oficina del Hokage esa misma mañana. Hiruzen se dirige a mi hijo como Genin Naruto en lugar de Genin Uzumaki y dudo que sea porque su hermana también es Genin Uzumaki. No lo es, porque solo hay un Genin Uzumaki. ¿Qué? Naruto y Naruto se graduaron, ambos son Genin Uzumaki. Yugao dejó escapar un profundo suspiro.
No era de extrañar porque todos los demás habían hecho todo lo posible para no informar a Kusina sobre la vida de su hijo en los últimos años, esto no iba a ser fácil. Uzumaki Naruto no existe, Genin Naruto renunció al nombre de Uzumaki hace más de un año ante los testigos del heredero del clan. El mundo de Kusina se derrumbó a su alrededor. No pudo evitar pensar que era una mañana bastante agradable mientras paseaba por los bosques que bordeaban los campos de entrenamiento. Se mantuvo bastante relajado mientras se dirigía al campo de entrenamiento 8, aunque se mantuvo alerta a los kunayo, más raro, a los jutsu que pudieran cruzarse en su camino. Por supuesto, siendo el campo de entrenamiento 8, estaba ubicado bastante cerca de la aldea y las posibilidades de pasar un campo en el que alguien estaba lanzando jutsu eran poco probables. Casi todos los equipos que entrenaban en estos campos eran Genin, aunque había visto al equipo con la prima de Hinata y casi fue golpeado por un kunai perdido arrojado por su compañero de equipo de pelo moño. Ninguno de los otros equipos que pasó parecía estar haciendo un entrenamiento tan activo en este punto. Normalmente, no toma mucho tiempo recorrer la distancia desde su apartamento hasta el campo de entrenamiento 8, pero Yugao había enfatizado la importancia de tomárselo con calma y estaba bajo la amenaza de que ella metiera a Senbon en cada herida que reabrió descuidadamente que mantenía su ritmo dolorosamente sereno. No iba a juzgar a la mujer. Así que fue un paseo tranquilo el que tomó en su camino para encontrarse con la alguna vez heredera Youga y, si lo que escuchó había sido correcto, la nueva diosa de la rama familiar. Sin duda fue un desarrollo interesante. Al llegar a su destino, no se sorprendió al ver a 3 nuevos genin sentados en la hierba mientras su instructor les hablaba. Podrían estar discutiendo todo tipo de cosas, pero teniendo en cuenta lo recientemente que se había formado el grupo, la charla probablemente estaba orientada hacia los arreglos de capacitación y la dinámica del equipo. Sin embargo, lo que se sorprendió al ver fue a una Anko muy aburrida tratando valientemente de no quedarse dormida mientras su amiga hablaba. El Inuzuka parecía estar teniendo problemas similares, no es que realmente pudiera culparlo. El genjutsu tenía una voz bastante agradable y cualquier cosa que dijera probablemente podría relajarte en los brazos del sueño. Eso podría ser bastante malo, ya que a Yui Kurenai no le gustaba que la ignoraran. Afortunadamente, la apariencia de Naruto lo salvaría, al menos hasta que se fuera. Dirigiéndose hacia el grupo, momentáneamente deseó haber traído su bastón. Si bien un bastón podría verse como un signo de debilidad, traía consigo una nobleza que haría maravillas para contrarrestar los numerosos vendajes que se podían ver a pesar de su suelta túnica roja. Originalmente había estado en contra de la idea, a pesar de la insistencia de Yugao, pero al final ella decidió que realmente no lo necesitaba. Realmente debería recordar que ella siempre tenía razón. Entonces, sin bastón, procedió. Anko, que miraba a todos lados menos a su amiga en un esfuerzo por encontrar algo entretenido para mantenerla despierta, fue la primera en notar su presencia. Con una gran sonrisa, se levantó rápidamente de la hierba y lo saludó con la mano. Naruto. Llamó al infantil Tokubetsu Jounin, atrayendo la atención de los demás, quienes pronto se giraron para ver qué había emocionado tanto a la mujer. Naruto. Hinata secundó las acciones de la mujer, su voz llena de alivio. Mientras Hinata esperaba que él se acercara, Anko tuvo otras ideas y se apresuró a saludarlo. Su abrazo solo se detuvo por los vendajes que señaló, los dos caminaron hacia el grupo principal con pequeñas sonrisas en sus rostros. Buenos días Naruto. Habló Kurenai con una sonrisa propia. Siempre fue agradable verlos a los dos interactuar. ¿Qué te trae por aquí? Y buenos días a ti también, Jounin Yui. Me preguntaba si podría robarme a Genin Youga por un momento. ¿Solo un momento? Eso es correcto, necesitaba hablar con ella sobre algo. Pensó por un momento antes de mirar a Hinata y sus ojos suplicantes. Evidentemente, ella había estado esperando esto. Está bien, pero solo por esta vez. ¿Tienes mi gratitud, Jounin Yui? La respuesta de Hinata no fue tan reservada. Gracias, Kurenai-sensei. Con Hinata disculpada por el momento, los dos caminaron hacia el borde del campo, lo suficientemente lejos de Inuzuka para evitar ser escuchados. Por supuesto, no tenían que preocuparse por eso, ya que Anko se había encargado de distraerlo con algún entrenamiento de evasión espontáneo. Ver a Naruto y recordar su libertad siempre la había puesto de buen humor. Así que recibiste mi carta. Él asintió. Yo hice. Ve bueno. ¿Qué piensas? Preguntó nerviosa. Realmente esperaba que esto pudiera ser útil. Creo que tu familia tiene muchos más problemas de los que me había dado cuenta originalmente.
Pero puedes usar esto, ¿verdad? Él le dio una sonrisa. Ciertamente puedo, Hinata. Lo has hecho bien. Tímidamente, comenzó a juntar los dedos. Ella había estado haciendo eso mucho menos después de reunirse con él, pero ese tic nervioso en particular todavía aparecía de vez en cuando. Realmente no hice nada. Viniste a mí por esto y eso es todo lo que necesitaba que hicieras. Oh, está bien. Ahora, dime, ¿saben de los lobos? Ella asintió vacilante. 2 de ellos fueron descubiertos esa noche y alguien mencionó que los lobos protegen a la diosa. Ya veo, ¿algo más? Los dos, bueno, se inclinaron ante mí. No sabía cómo se sentiría él al respecto, siendo su líder, pero esperaba que no se enfadara demasiado con ella. Está bien, eso debería hacer las cosas un poco más fáciles dentro del complejo yoga. ¿Quieres decir que no estás molesto? Él solo arqueó una ceja. No, debería estarlo. Es solo que se inclinaron ante mí como si fueran míos ante todos los que estaban allí. Pensé. Extendió una mano para detenerla. Está bien. Te sirven, pero nunca olvides que lo hacen a mis órdenes. No lo olvidaré. Dudó por un momento antes de hablar con un poco más de confianza. Yo también estoy a tus órdenes. No estaba segura de si la sonrisa que recibió a cambio de tal declaración era de orgullo, pero era lo más parecido al orgullo que jamás había visto dirigido hacia ella. Me alegra escuchar eso, Hinata no Mikoto. Continuó como si no hubiera visto el enorme rubor que había cubierto su rostro. Establécete entre ellos y no dudes en pedir consejo a uno de tus guardias o a mí mismo. Pero recuerda, la manada está aquí para ti y te apoyaremos. Yo entiendo. ¿Hay algo en lo que quieras que trabaje? Sacudió la cabeza. Todavía no, solo continúa haciendo que te amen y asegúrate de que no se enteren de mi participación. Algunas cosas tendrán que cambiar entre los lobos debido a este desarrollo, pero eso es probablemente lo mejor. Con el tiempo, podré traer algunos de ellos a los lobos para que te sirvan como protección adicional, pero en este momento están sucediendo demasiadas cosas. El pauso. Pensándolo bien, mira lo que puedes hacer con Yamanaka. He tenido a mis lobos retrocediendo, pero hasta que cambie la opinión pública y comiencen a recuperarse, no podré hacer nada más con los clanes de Konoha. Inventa algo sobre querer ayudarlos en tu benevolencia o algo así. Es posible que ya no tengas el dominio de la heredera Hyuga, pero si se ven suficientes Hyuga con relaciones amistosas con los Mindwalkers y no les sucede nada más, debería comenzar con ellos el camino hacia la recuperación. Será hecho. Parecía debatir consigo misma sobre lo que dijo a continuación, pero al final lo aceptó. Naruto-sama. Él le dedicó una sonrisa lobuna. Sé que lo hará, Hinata no Mikoto, ahora vuelve a tu equipo. Con una suave sonrisa en sus labios, ella hizo exactamente eso. Estaba sentada en su escritorio cuando su aprendiz entró en la habitación con el ceño fruncido. Sin embargo, no prestó atención a la mueca de los labios de la sobrina de su difunto amante. Lo obtuviste. Apenas podía ocultar el entusiasmo que sentía ante la perspectiva de poder hacer las cosas bien. Algunas de las cosas están selladas, pero pude acceder a sus registros médicos. Le entregó a la mujer mayor una sola carpeta decepcionantemente delgada. ¿Esto es todo? Eso no podría ser correcto. No quería que Naruto hubiera archivado la carpeta con su sufrimiento, pero seguramente habría más documentación. Ahora era un shinobi, la mayoría de los estudiantes tenían al menos un buen historial de accidentes de entrenamiento, ya que la mayoría de las lesiones, independientemente de la gravedad, fueron reportadas por la academia. Sí, eso es todo lo que tienen. Certificado de nacimiento, vacunas, 8 años de chequeos anuales, algunos accidentes en el hogar, y lo que supongo es la razón por la que Kusina quería que regresaras. No se molestó en dar más detalles. Tsunade tenía el informe oficial, o al menos una copia del mismo, en ella y en este momento. Le diría más de lo que podría. Gracias, Shizune. Estoy seguro de que puedo usar esto para comenzar a arreglar las cosas. Su aprendiz no expresó sus dudas, pero su expresión ciertamente decía mucho. Afortunadamente, Tsunade se había vuelto hacia el escritorio y había comenzado a revisar el contenido de la carpeta. Probablemente pasaré el resto del día en el pueblo. ¿Necesitas que recoja algo en mi camino de regreso? No, estaré bien. Ve a disfrutar. Salió medio entre dientes mientras se concentraba en los papeles que tenía delante, pero Shizune lo escuchó lo suficientemente bien. Sin correr el riesgo de que Tsunade pudiera cambiar de opinión, especialmente después de leer los informes más recientes, Shizune no perdió ni un segundo al salir del complejo Senju.
Se aseguraría de no volver hasta tarde esa noche. Tsunade apenas se dio cuenta cuando Shizune escapó, demasiado ocupada revisando los registros médicos de su ahijado. Como ella dijo, comenzó tal como lo hubiera esperado durante los primeros 8 años hasta justo antes de que él comenzara en la academia. Un informe muy curioso de un Yakushi Kabuto habló de las preocupaciones que tenía con Naruto por haber sido concebido como un Jinchuriki. Nunca antes había sucedido algo así, a diferencia de su hermana, no tenía el Kyuubi dentro de él para ayudar a su cuerpo a adaptarse al chakra. Ahora entendía por qué Kusina estaba preocupada, pero era bastante evidente que había reaccionado de forma exagerada. Incluso si la presencia del chakra del Kyuubi fuera perjudicial para su hijo, hubiera sido mejor que ella se quedara en caso de que fuera lo contrario. El siguiente informe fue del rechazo de Naruto por parte del complejo Uzumaki y ella se estremeció ante las quemaduras que describía. El chakra de Biju realmente era terrible y realmente no se mezclaba bien con los humanos. Sin embargo, pareció recuperarse bastante rápido, lo que el médico atribuyó a que su curación de Uzumaki posiblemente fue acelerada por rastros del chakra del Kyuubi. Tan peligroso como era, nadie podía negar el poder del chakra de un Biju. Parecería que su cuerpo, de una manera que habla claramente de su sangre Uzumaki, aprovechó esa energía y la usó para curar su cuerpo y el daño que estaba causando el uso de esa energía. Aunque, supuso, si tuviera más chakra residual dentro de él, probablemente estaría causando más daño a su cuerpo del que tenía alguna posibilidad de curar por sí mismo. Si ese fuera el caso y los médicos no lo hubieran sabido, probablemente habría muerto en una semana. Solo pensar en eso la hizo estremecerse. Su ahijado estaría muerto y siendo médico y el que se suponía que lo encontraría en la academia, la culpa habría recaído únicamente sobre sus hombros. Trató de descartar ese pensamiento lo más rápido que pudo. El informe final la hizo detenerse. Tenía más de 2 años y, sin embargo, no había nada más entre eso y el comienzo de su educación en la academia años antes. Debería haber algo más aquí, cualquier otra cosa. Un accidente durante un entrenamiento de la academia, un corte mientras manejaba a kunai, diablos, incluso si se hubiera perdido un día porque estaba enfermo, habría aparecido. Era como si ninguna de sus heridas hubiera sido reportada. Las cosas que podría significar la inquietaban. Sin embargo, siguió leyendo el último informe hasta que dejó caer la página horrorizada. Ella había pensado que era una posibilidad al leer el informe de Yakushi, pero ¿realmente había sido así? Parecía imposible, también, habiendo ocurrido 2 años después de su partida. A no ser que. A menos que el chakra residual informado se hubiera quedado con él durante esos 2 años, sin hacer nada más que retrasar la inevitable abstinencia que esperaba a todos aquellos cuyos cuerpos se volvieron dependientes del chakra extraño. Y lo peor de todo. Ella había estado aquí. Justo aquí, en Konoha, y sin embargo no había hecho nada. Claro, podía echarle la culpa a no haber sido informada, pero nadie en el campo de la medicina salvo Shizune sabía que ella era la madrina del niño. Más que eso, mucha gente ni siquiera sabía que había regresado y los que sí sabían que estaba retirada. ¿Por qué posible razón podrían haber enviado por ella? La abstinencia de chakra, aunque rara, no era desconocida y, aunque increíblemente costosa, había tratamientos disponibles para acostumbrar al cuerpo a la pérdida de chakra y volver a fortalecer el sistema de chakras. Pero ella había estado aquí. Ella podría haber ayudado, podría haberse dado cuenta de lo que estaba mal al principio antes de que él tuviera que pasar por eso, podría haber hecho algo, cualquier cosa. Pero no lo había hecho. Y ahora no parecía que hubiera nada que pudiera usar para ayudar a sanar la relación que debería haber sido. El que nunca existió. No había planeado regresar al complejo hasta más tarde esa noche, pero Shizune se encontró con un gran problema. ¿En qué diablos voy a pasar el día haciendo? No tenía mandados que hacer, sus amigos en el hospital estaban trabajando, todos los demás que conocía estaban ocupados y no tenía suficiente dinero para pasar el resto del día de compras. Tampoco tenía el deseo de llevar lo que haya comprado para el resto del día. El cabello familiar, sin embargo, le dijo que tal vez no todos los que conocía estaban ocupados hoy. Naruto se veía bastante complacido consigo mismo mientras caminaba por las calles de Konoha, pero ella notó su paso lento y los vendajes que cubrían la mayor parte de su torso y buena parte de sus brazos. Podía adivinar con bastante confianza que él también tenía algo en las piernas. Él la vio antes de que tuviera la oportunidad de acercarse a él. Ah, Shizune, ha pasado un tiempo. ¿Has estado bien, espero? Sí, bastante bien, gracias. Es bueno verte de nuevo, Naruto.
Pareces bastante complacido. Lo estoy, las cosas han ido bastante bien. Su respuesta la hizo pensar en el estado de ánimo de Tsunade cuando le pidió su historial médico. Sin embargo, a diferencia de la alegría del maestro, ella tenía la sensación de que su buena fortuna continuaría. Me alegra escuchar eso. ¿Hiciste algo hoy? No, ¿hay algo que necesites? Ah, no, solo esperaba poder unirme a ti. Tsunade-sama necesita algo de espacio en este momento, así que estoy tratando de mantenerme fuera del complejo. Ya veo, en ese caso, supongo que estaba a punto de encontrar un poco de moderación tranquila y almorzar temprano, ¿te gustaría acompañarme? Ella le dio una sonrisa. De eso iba a ocupar al menos una hora, luego tendría que encontrar algo más en lo que ocuparse el resto del día. Me encantaría. El fuego corría por sus venas con cada paso, pero siguió adelante, decidida a obtener las respuestas que buscaba. Debería estar en casa ahora mismo, descansando en su cama, era lo que su madre esperaba que hiciera, pero no podía esperar más y solo había una persona que podía decirle lo que necesitaba saber. Rastros de chakra fundido aún ardían dentro de su carne y una vez más se maldijo a sí misma por tratar de invocar el chakra del Gyubi-mito durante un combate. No solo estaba mal usar algo contra alguien con quien no estaba peleando, sino que era una tontería pensar que Biju la dejaría cuando todo lo que quería era que ella restableciera la conexión para ellos. No sabía por qué, pero Mito nunca le haría daño a su hermano. Naruko, por otro lado, aparentemente lo haría, y la vista de su forma ensangrentada de pie desafiante se negaba a dejar su mente. E incluso si no la odiaba después de eso, lo que debería hacer, Mito ciertamente lo hizo. Había intentado ponerse en contacto con Biju después de la pelea, pero estaba tan furiosa que se retiró de inmediato. No estaba segura de si Mito la había notado en su furia, pero no tenía ningún deseo de averiguarlo. Bloquear su conexión con la masa consciente de chakra había sido la única forma de detener los horribles y furiosos gritos que resonaban en su cabeza y dudaba mucho que se reabriera en los próximos días. Otro estallido de dolor atravesó su cuerpo, muy probablemente en respuesta a la ira de Biju, y estaba inmensamente agradecida de que no alcanzara el dolor que había sufrido cuando aplicó el chakra por primera vez. Cuando Mito había estado tratando activamente de evitar que usara el chakra que había convocado a su alrededor, se sentía como si su cuerpo se estuviera desgarrando mientras se derretía bajo el sol. Ahora era simplemente un ardor en todo su cuerpo. Ella podría lidiar con eso. Independientemente del grado de dolor, el tiempo siempre parecía ralentizarse cuando uno estaba incómodo y su viaje parecía prolongarse durante días. Por fin, llegó a su destino. El recinto de Yamanaka había visto días mucho mejores. Todo parecía deteriorado y cansado, muy parecido a la propia heredera Yamanaka que venía caminando desde una calle cercana. La rubia se detuvo al verla, pero continuó su camino hacia el complejo poco después. ¿Necesitas algo? Su voz sonaba cansada y derrotada, pero aún había una chispa de orgullo detrás de ella, casi como si estuviera contando el hecho de que todavía se aferraba a ella como una pequeña victoria. Naruko luchó momentáneamente por las palabras. Necesito saber. ¿Sobre? Naruto. El Yamanaka pareció retroceder como si hubiera sido golpeado al escuchar su nombre y rápidamente miró a su alrededor como para asegurarse de que no estaba presente. Parecías conocerlo, esperaba que pudieras decirme qué le pasó. Continuó Naruko. Los ojos de Imo se suavizaron ligeramente, bordeando la lástima, e hizo pasar a su compañero Genin al recinto. Supongo que, dado que eres Uzumaki, este asunto podría pasar como un asunto del clan, especialmente considerando el tema. Ino la llevó directamente a la casa principal y subió las escaleras, pasando varios grupos de miembros del clan Yamanaka corriendo. A Naruko le recordó algunos de los niveles inferiores de la Torre Hokage. Casi como si anticipara tal pensamiento, y no se encargó de explicarlo. Hablaremos de por qué más tarde, pero en este momento estoy al frente del Yamanaka. Madre y padre se mudaron a una casa de huéspedes y convirtieron la casa principal en una especie de edificio administrativo. ¿Es todo esto realmente necesario para un clan? Preguntó la heredera de Uzumaki. ¿Para uno que funcione correctamente? No. El clan Yamanaka, desafortunadamente, no está funcionando correctamente. He estado haciendo todo lo posible para cambiar las cosas, pero a lo sumo he logrado ganar tiempo. Veo. Ino le lanzó una mirada triste. No, no lo sabes. No tienes idea. Al llegar a una puerta, fueron recibidos por otro miembro del clan que sostenía una pequeña pila de carpetas y una taza de café.
Tomando ambos, Ino agradeció al hombre y se mudó a su oficina. Apilando las carpetas ordenadamente en el escritorio y tomando asiento en el sillón grande, Ino hizo un gesto hacia uno de los otros asientos que Naruko tomó rápidamente. Entonces, ¿qué querías saber? Sentarse en una silla tan grande hacía que la joven Yamanaka pareciera aún más pequeña y reforzaba el sentimiento de fatiga y derrota que se aferraba a su imagen. Trataste de advertirme sobre Nikki-kun, quiero saber por qué. ¿No me creíste antes? Y no levantó una ceja mientras comenzaba a clasificar ociosamente los papeles en su escritorio. Se las había arreglado para hacer algo de trabajo esa mañana antes de que su equipo se reuniera, pero todavía estaría aquí cerca de la medianoche. Por suerte tenía café, era uno de los únicos lujos que se permitía. ¿Qué cambió? Me entrené con Nikun. Dioses arriba, ¿estás bien? La preocupación inmediata en la voz de la chica fue reconfortante y un poco aterradora. ¿De verdad pensaba tan mal de su hermano? Estoy bien, no me lastimé. Ino la miró con incredulidad. Debe ser una gran kunoichi. Se las arregló para tartamudear después de un tiempo. Él me haría pedazos. Un ligero rubor cubrió las mejillas de Naruko al pensar en esa mañana. Pudo haberlo hecho, evitó sacar sangre. Mi parte superior fue cortada. Me sorprende que muestre tanta misericordia. Quiero decir que es porque somos familia, admitió Naruko. Pero creo que es más probable porque entrenamos antes de las reuniones del equipo y él no me iba a sacar de mi equipo. Eso suena más propio de él. Todo lo que necesitaba hacer era mostrarte que tenía el poder para acabar contigo. Ella soltó una risa amarga. Nosotros los Yamanaka hemos aprendido bien esa lección. ¿En realidad? En este momento, no somos nada. No tenemos dinero, ni misiones, ni apoyo. La población de Konoha se ha vuelto contra nosotros y los compañeros shinobi se han distanciado tanto como sea posible. Esto es horrible. Ese es tu hermano. Él es quien hizo esto, solo porque no podía mantener mi maldita boca cerrada. Él no. Lo hizo. La gente de Konoha se niega a creernos sobre los lobos, piensan que los inventamos para salvar las apariencias, pero les aseguro que son muy reales. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Tu hermano tiene algunos amigos muy peligrosos. Nos enteramos de eso después de que terminé poniéndolo en nuestra contra. Y aunque podrían haberse detenido, seguimos pagando por mi estupidez. Naruko no quería creer lo que estaba escuchando, pero parecía encajar demasiado bien con la persona que había visto esa mañana. La persona que había sido su hermano. Ahora no sabía que era él, pero lo descubriría. Con sombría determinación exigió. Cuéntamelo todo. Y así lo hizo. Capítulo 22. Fue la ira lo que finalmente se decidió por. La culpa pesaba sobre sus hombros, la tristeza en su corazón, pero fue la ira lo que le permitió enfocarse más allá de sus propios errores y el sufrimiento que le habían causado a su hijo. No tenía hogar por culpa de ella, pero otros podrían haberlo acogido. Estaba herido, pero Tsunade podría haberlo curado. Era sospechoso de traición, pero se debería haber confiado en él. Estaba en desacuerdo con Yamanaka, pero alguien debería haber intervenido para evitar que las cosas se salieran de control. Abandonó su nombre, pero debería haber alguien que lo guiara con la política del clan. Se convirtió en enemigo de Yamanaka, debería haber recibido inmediatamente el apoyo de algunos de los otros clanes. Cuando podía concentrarse en los supuestos fracasos de los demás, podía pasar por alto los suyos propios, porque si tuviera que pensar en las formas en que sus errores habían dañado a su hijo, la tristeza la consumiría. No podía permitir que eso sucediera, no podía rendirse a la miseria después de todo lo que había pasado su hijo. No, ahora era el momento de hacer las cosas bien, de demostrarle que realmente había sido una serie de errores y que estaba dispuesta a reparar los daños que le causaron. Y así, cuando dirigió su atención a las acciones de los demás en su ausencia, la culpa se desvaneció, reemplazada por una furia profana que amenazó con hacer que el homónimo de Hainokuni fuera bastante literal. No sería nada comparado con los 1000 soles que ardían bajo su pecho exigiendo ser liberados como retribución por el sufrimiento de su primogénito. Si Yugao no la hubiera empujado hacia atrás en su asiento con un recordatorio de que estaba en el apartamento de su hijo, habría hecho un alboroto en ese mismo momento, arremetiendo contra todos en la aldea con una rabia ciega que probablemente terminaría con ella muerto o encerrado. Pero mientras la llama se había apagado temporalmente, su rabia permaneció. Un frío sombrío quedó en la ausencia de los soles, uno que minó cualquier pensamiento de felicidad y la dejó con nada más que el deseo de causar dolor a aquellos que agraviaron a su hijo, ya sea directa o indirectamente.
El hielo afilado como una navaja que llenaba su corazón exigía sangre. Y Kusina estaría feliz de derramarlo. Por supuesto, también era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no podía ser tan impulsiva como lo era normalmente. Fue una acción tan impulsiva que había llevado al sufrimiento de su hijo en primer lugar, más ciertamente no podría hacer ningún bien. El calor de Uzumaki no le vendría bien en esta situación, su ira tendría que ser congelada. La única pregunta que quedaba, por supuesto, sería hacia dónde se dirigiría primero su ira. Kurenai vino a la mente, pero fue descartada rápidamente. Sí, la mujer le había fallado, pero tuvo que admitir que solo le había pedido que controlara a su hijo y le ofreciera ayuda. Puede que no lo haya acogido, pero no tenía forma de saber si lo había estado ayudando. El hecho de que ella supiera de su apartamento demostraba que al menos tenían contacto, que era más de lo que podía decir de los demás. Tsunade era uno de esos otros, uno que, por lo que ella sabía, nunca se puso en contacto con su hijo. Algunos podrían decir que estaba sacando conclusiones precipitadas, pero con Yugao mencionando que rara vez salía de su recinto y la falta de actualizaciones de la mujer, no fue difícil ver que Naruto no había visto a su madrina. Él podría haber ido al complejo, pero ella nunca le había hablado de su madrina, sabiendo que había una buena posibilidad de que nunca conociera al borracho nómada. Ella la mencionó en la carta que le dejó, pero eso realmente no ayudó a nadie a encerrarse en el complejo tal como estaba. Los amigos del clan fueron los siguientes. Los Uzumaki siempre habían tenido buenas relaciones con los Aburame en Konoha y eran bastante cercanos a los Inuzuka, cuya lealtad a la manada era muy parecida a su propia creencia de que la familia era más importante que cualquier otra cosa. Ella podría entender que no lo ayudaran con el Yamanaka después de haber entregado el nombre de Uzumaki, pero no había ninguna razón por la que no pudieran ayudarlo antes de que las cosas llegaran a ese punto. Probablemente habría encajado lo suficientemente bien con los Aburame, aunque tuvo que admitir a regañadientes que, si bien los dos clanes se llevaban bien, no eran tan cercanos. Hacer todo lo posible para ayudarlo después de que ella se fue sin previo aviso no fue una acción muy Aburame. Ellos, como los Inuzuka con su manada y los Uzumaki con su familia, estaban preocupados principalmente por la colmena. Naruto no era miembro de su colmena, un acto tan espontáneo de bondad y buena voluntad hacia un extraño no tendría mucho sentido para ellos. Y tampoco podrían haber pensado en mejorar sus relaciones con los Uzumaki. Por lo que podían decir, Naruto no era deseado. De hecho, puede ser por eso que se mantuvieron alejados, en caso de que pudieran provocar la ira de ella y su hija al ayudarlo. Es probable que los Inuzuka tengan una mentalidad similar. Después de todo, si la manada de Uzumaki no lo quería, ¿por qué lo querrían en la suya? Por supuesto, se desconocía si eso estaba cerca de la verdad o no y tratar de justificarlo en su nombre solo la hizo enojar más. Esa ira solo tenía un último objetivo. El Yamanaka. Fueron ellos quienes le hicieron, indirectamente como pudo haber sido, desechar el nombre Uzumaki y fueron ellos quienes públicamente se opusieron a él. Cualquier enemigo de su hijo era enemigo de Uzumaki Kusina. Y eso los convertía en el blanco perfecto para su ira. Solo el leve rayado de un bolígrafo rompió el silencio de la habitación mientras Yamanaka no continuaba trabajando. Había pasado algún tiempo desde que terminó de contar su historia y, sin embargo, Naruto no se atrevía a moverse. A la heredera de Yamanaka no pareció molestarle mientras continuaba abriéndose paso entre la pila de papeles en su escritorio. De hecho, Naruto tenía la sensación de que la niña, no, la joven, estaba disfrutando de la compañía, por muy silenciosa que fuera, mientras ella trabajaba. Mirando la cantidad de trabajo que la niña tenía para tratar de dirigir su clan, sumado a la carrera que estaba tratando de comenzar como kunoichi, no era sorprendente que simplemente no tuviera tiempo para la interacción social. El simple hecho de estar en presencia de otra persona probablemente fue un cambio muy bienvenido para la heredera. Pero no fueron los pensamientos sobre la vida social de la joven lo que la mantuvo inmóvil en su asiento, más bien, los pensamientos sobre los tratos de su hermano con el clan pasaron por su cabeza. Su corazón pudo haber gritado de incredulidad, pero sabía que era verdad. Su hermano siempre había sido orgulloso, aunque rara vez evitaba a la mayoría de la gente, ya ella, en un momento dado, le gustaba considerarse su orgullo. Y si bien eso puede haber cambiado, parece que su naturaleza orgullosa no lo ha hecho. La heredera Yamanaka había golpeado su orgullo y, en represalia, él los había aplastado. Se había construido un ejército, había afirmado la heredera, con el único propósito de aplastar a sus oponentes hasta convertirlos en polvo.
Mantenidos en la oscuridad como estaban, la mayoría de la población de Konoha ni siquiera creía en su existencia y las afirmaciones de este ejército en la sombra solo habían servido para reducir la reputación de los Mindwalkers a los ojos de Konoha. Tenía que preguntarse si él habría reaccionado de esa manera si ella hubiera sido lastimada de alguna manera. Antes de marcharse con su madre, la respuesta era ciertamente sí, pero ahora, después de dejarlo durante 4 años, tenía la sensación de que él no movería un dedo. Desde el conocimiento de su interrogatorio a manos del padre de Ino, filtrado a la heredera por el propio hombre, hasta la sospecha que rodeaba su entrega del cadáver de Yamanaka Tatsuki al líder del clan y las posteriores acusaciones de asesinato y gritos de sangre, era fácil decir que se había perdido mucho mientras estuvo fuera. Por mucho que deseara que no fuera verdad, no se podía negar que era muy fácil que estas cosas cambiaran a su amado hermano. Sus propias interacciones apuntaban a que era cierto. Y, ciertamente, la asustó. ¿Cuánto había cambiado realmente? ¿Qué más le había pasado que la heredera Yamanaka no supiera? ¿Y por cuánto de su desgracia culpó a la familia que lo dejó? Poniéndose de pie, agradeció a la heredera Yamanaka por su tiempo antes de mostrarse fuera del recinto. Su madre tendría que saberlo. Tardó unos minutos en llegar a casa, o tal vez horas, tal vez incluso segundos. El tiempo parecía haber perdido su control sobre ella mientras pensamientos desenfrenados tiraban de su mente en una dirección diferente con cada paso. Encontró a su madre en el estudio, escribiendo apresuradamente una carta con un sentido de urgencia que no había visto en mucho tiempo. Cuando la matriarca Uzumaki se giró para mirarla había fuego en sus ojos. No uno que hablara únicamente de determinación, sino principalmente uno de rabia y venganza. Mamá? Sí, cariño. La forma en que respondió entre dientes fue toda la confirmación que Naruko necesitaba. Obviamente, su madre estaba luchando por controlar su ira, lo que significaba que lo que fuera que estaba haciendo era extremadamente importante. Naruko respiró hondo para tratar de calmar sus nervios. Me enteré de lo que le pasó a Nikun. Su madre pareció un poco sorprendida por eso, pero en lugar de preguntar qué había sucedido, simplemente preguntó cómo había llegado a saberlo. Evidentemente, ella misma había aprendido recientemente de otra persona. Hablé con la heredera de Yamanaka, y no. Ella me contó lo que estaba pasando. Su madre inmediatamente frunció el ceño ante la mención del clan de Mindwalkers. Estoy seguro de que la pequeña perra te dijo todo tipo de mentiras. El veneno en sus palabras tomó a Naruko por sorpresa. No podía recordar a su madre hablando con tanto odio y desprecio por nadie. No, estoy bastante seguro de que estaba diciendo la verdad. No se pintó a sí misma de una manera muy favorable. Probablemente solo quería lástima. Su madre interrumpió. No parecía de esa manera. Los Yamanaka siempre han sido manipuladores. Dijo mientras se levantaba de su escritorio y recogía una pequeña pila de cartas. No deberías creerles. ¿Pero no deberíamos al menos escucharlos para decidir por nosotros mismos? No. Así que no quieres saber lo que dijo. No importa, los Yamanaka serán atendidos lo suficientemente pronto. Pero. Sin peros. Necesito ponerme en contacto con algunas personas. Vuelvo más tarde. Y con eso ella se fue. Naruko desestimó la información que había recopilado y sus opiniones al respecto, y se preguntó si Naruto se sentiría así por primera vez cuando desaparecieron de su vida. Por supuesto, si ese fuera el caso, también tendría que preguntarse si su madre realmente regresaría más tarde. En lo profundo de la negrura ella hervía. Había estado tan cerca, tan malditamente cerca. Con un gran esfuerzo de su parte, había sido capaz de ver el larguero de los ojos de Naruko, por fin pudo contemplar al joven que significaba todo para ella. Su guardián había estado allí, al alcance de la niña y, sin embargo, ella todavía estaba atrapada aquí sin poder tocarlo. Había sido enloquecedor sentir una firma de chakra tan familiar, pero verlo. Nunca antes se había sentido tan frustrada. Por supuesto, ese momento en el que se detuvo para mirar a Naruko, mirarla a ella, había hecho que todo valiera la pena. Sus ojos no habían sido duros en ese momento, sino que se llenaron de un ligero respeto por lo bien que Naruko se las arregló después de la pérdida de su parte superior, y ver eso a través de los ojos de la niña hizo que su corazón se disparara. Había estado tan feliz, de hecho, que terminó extrañando el uso de cadenas por parte de su anfitrión contra su amado guardián. Hubo rabia y angustia al ver su sangre, pero una gran alegría cuando usó las cadenas de chakra que ella le había enseñado para dominar a las de su hermana.
Al ser un ser de chakra, estaba preocupada por la vista de sus cadenas negras y la forma en que parecían absorber la luz en lugar de brillar como debería haberlo hecho una manifestación de chakra, pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso cuando su anfitrión comenzó a llamarla chakra. Reponer sus reservas después de que su guardián hubiera detenido un ataque tan agotador que podría haber entendido, curar cualquier herida que pudiera haber recibido hubiera estado bien, mejorar los reflejos usando su chakra como una pequeña explosión de adrenalina hubiera sido aceptable, pero el segundo su anfitrión se atrevió a pensar que se le permitiría acceder a cualquier forma de la capa Biju que trajo sobre ella la ira del Gyubi no Kitsune. Su ira se sintió. Tenían un acuerdo simple. Naruto la devolvería a su guardián y ella, a cambio, no solo le permitiría el acceso a sus reservas casi infinitas de chakra, sino que la ayudaría a usarlas. La chica nunca antes había experimentado el verdadero poder de su chakra hasta el momento en que dejó de protegerla. Con suerte, fue una lección que la niña no olvidaría pronto. Pero, lección aprendida o no, hizo poco para cambiar el hecho de que esto haría más difícil para Naruto cumplir con su parte del trato, y además era una parte tan simple. Mientras volviera con su guardián, la niña tendría acceso ilimitado y asistido a la fuente de chakra más poderosa disponible. Y luego ella sacó esta mierda. Se le impidió usarlo, dolorosamente, pero eso no fue suficiente para su error. El castigo adecuado serviría como motivador, ¿y qué mejor castigo que el que te infliges a ti mismo? Continuaría permitiendo el acceso de la niña, por supuesto, pero ya no la ayudaría. Sería doloroso, sería difícil y no tendría a nadie a quien culpar sino a sí misma cada vez que accediera al chakra del gran Gyubi no Kitsune. Tal vez entonces se daría cuenta de lo seria que estaba acerca de ser devuelta a su maravilloso guardián. ¿Y si no lo hiciera? Bueno, Mito tendría que tomar un papel más activo para convencer a la chica de que esto era importante. No solo por Mito, sino por su propia salud. Después de todo, Mito podría hacer algunas cosas desagradables con su chakra. No fue hasta las 3 de la tarde que Naruto y Shizune se separaron. Tan pronto como Shizune desapareció entre la multitud del distrito comercial de Konoha, Naruto dirigió su atención a un lobo cercano. No debería haber sido capaz de verlos, lo que significaba que el lobo pretendía ser visto. Tal sospecha se confirmó cuando señalaron hacia un callejón cercano. Al parecer, algo había surgido. Abriéndose paso entre las masas de personas, se deslizó entre dos edificios y viajó de regreso hasta que las sombras lo ocultaron por completo. Pasaron solo unos segundos hasta que se le unió el lobo, quien rápidamente se arrodilló ante él. Naruto-sama, Mai Taichou y Sai Taichou te esperan en tu oficina. ¿Y dijeron por qué? No, Naruto-sama. El lobo negó con la cabeza. Pero dijeron que querrías saber lo antes posible. Creo que podría tener algo que ver con el último informe de uno de nuestros operativos globales, pero no sé de dónde vino el informe o qué decía. Muy bien, vuelve a lo que sea que estabas haciendo antes. Por tu orden, Naruto-sama. Con una reverencia, se fue y Naruto caminó de regreso a la luz del sol de la tarde. Si Mai y Sai pensaban que era importante, iba a ser importante. De hecho, si era lo suficientemente importante como para llamar su atención de esta manera, entonces era más que importante. Como tal, no perdió tiempo en llegar a la guarida y dirigirse a su oficina donde sus dos lobos de mayor confianza lo esperaban. Naruto-sama ambos lo saludaron, Mai le envió una leve sonrisa mientras Sai lo saludaba. Sai, Mai, escuché que ustedes dos necesitaban hablar conmigo. Tomó asiento detrás de su escritorio e hizo un gesto hacia los asientos que tenía delante. Así es, Naruto-sama. Mai confirmó mientras tomaba asiento y se giraba para mirar a Sai. ¿Quieres empezar? Podría también. Llegó su respuesta. Recientemente recibimos un informe de Keigo, a quien enviamos para monitorear la situación en Kirigakure no Sato y Mizuno Kuni. Si bien no tiene nada que ver con las purgas de sangre o la rebelión todavía, menciona una oportunidad que sería una tontería no mencionar examinar. Oh. Naruto levantó una ceja. ¿Qué encontró? Nami no Kuni está actualmente bajo el control de un hombre llamado Gato, un magnate naviero. Con su control sobre los puertos allí y sus manos en todo tipo de operaciones del mercado negro, se ha convertido en uno de los más ricos, si no el más rico, hombres en el mundo. ¿Y cómo es esto bueno para nosotros? No estás sugiriendo que intentemos eliminarlo, ¿verdad? Deberías saber que eso sería un suicidio para los lobos, el resto del mundo nos destrozaría. ¿Entendemos eso, Naruto-sama? Mai respondió.
Keigo informa que hay un constructor de puentes que intenta romper el control de Gato sobre el país y podría tratar de ponerse en contacto con Konoha para obtener protección. Si ayudáramos, tendríamos a Nami no Kuni en deuda. Rascándose la barbilla, Naruto pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Estás viendo esto desde el ángulo equivocado. Hablo. Si bien es una buena oportunidad para ayudar a la gente de Wave, también es una buena oportunidad para ayudar a Gato. Los dos lobos compartieron miradas incrédulas. No pretendo cuestionarte Naruto-sama, pero si bien has apoyado a bandidos y señores de la guerra en el pasado, ¿realmente quieres hacer eso aquí cuando hay otra opción? Ella le preguntó. Junto a ella, Sai asintió, mostrando que él también compartía sus pensamientos. Mis opciones aquí son ayudar a la gente de Wave con la posibilidad de que podamos beneficiarnos o ayudar a Gato, comenzar a recibir pagos de inmediato por nuestros servicios y eventualmente asumir el control. Sería un poco difícil asumir el control si la gente nos odiara. Un enfoque de mano dura como el de Gato no funcionaría para nosotros, no tenemos tantos amigos como él. Señaló Sai. Parte de hacerse cargo es socavar a Gato. Si nuestra gente está allí bajo su autoridad, entonces pueden ayudar a proteger a los ciudadanos de cualquier otro músculo contratado que tenga. Nos ganamos la reputación de ejecutores justos con el sueldo de Gato y cuando eventualmente lo enfrentemos, es más probable que la gente acepte nuestro control. Podemos dejar que hagan lo que mejor les parezca en su mayor parte, lo que realmente necesitamos son los puertos. Con ellos bajo control, tenemos una influencia instantánea. También está el asunto de los fondos que Gato tiene con él en este momento. Comentó Mai, trayendo una sonrisa a la cara de Naruto. Es solo una pequeña bonificación. Sin embargo, tendremos que llamar a algunos de nuestros operativos, ¿cómo van las cosas en la Tierra del Rayo? No estamos progresando mucho, desafortunadamente. Sai confesó. ¿Estamos apoyando a dos grupos de bandidos en este momento? No. Eso es correcto. Bueno entonces, elija al más débil, apóyelo completamente, elimine a la competencia y déjelo en paz. Podemos volver más tarde para continuar donde lo dejamos. Si resulta que lo eliminan, que así sea. Esta oportunidad es mucho más valioso. Estoy seguro de que los Wolves estarán complacidos. Sai sabía que incluso con sus tareas actuales, los lobos bajo su control estaban inquietos. Necesitaban algo grande, algo que aprovechara al máximo sus talentos. Ser músculo contratado para señores de la guerra y bandidos de poca monta era mejor que nada, pero estaba muy lejos de lo que querían. Ciertamente estarán bien alimentados si Gato tiene incluso una fracción de su riqueza almacenada en Nami no Kuni. También, de hecho, que es posible que tengamos que tener más lobos para evitar que se desperdicie. Hizo una pausa, mirando a los dos sentados frente a él. Y eso nos lleva al siguiente asunto que requiere atención. Sai, ahora tienes el control total de los lobos. Responderás ante Mai, quien me mantendrá informado. Por supuesto, Naruto-sama, pero ¿puedo preguntar por qué? Recientemente llegué a controlar un segundo grupo, al que me referiré como el rebaño. Su líder también responderá ante Mai, quien administrará ambos grupos y me informará. ¿Y quién es su líder? Preguntó Mai. Hinata. Los dos lo miraron como si les hubiera dicho que se iba a convertir en prostituta. ¿Nuestro tímido corderito? Mai fue la primera en recuperar su capacidad de hablar. Y es por eso que lo llamo el rebaño. Parecería que la eliminación de su primer sello y la subsiguiente desactivación del segundo ha llevado a algunos de los miembros de la rama a creer que el destino mismo ha decretado que ella no se unirá a la familia de la rama. Lo admito, suena bastante extraño, pero puedo entender que un grupo llegue a tal conclusión. Por supuesto, siendo Hyuga, han ido más lejos y ahora creen que Hinata es una diosa. Sai se atragantó con el aire. ¿Una diosa? Logró salir. Ciertamente. Ellos saben de sus guardias Wolf pero no de nosotros, tengo la intención de que siga siendo así. Pero, lo que eso significa es que tengo nuevas fuerzas aquí en Konoha, así que puedes centrar tu atención fuera de nuestros muros. Quiero que empiecen a reclutar más. Encuentren a algunos de los lobos que saben más sobre el entrenamiento que ustedes mismos han pasado y traigan más a nuestras manadas. Tendremos que aplicarles sellos, pero debería poder replicar sus efectos correctamente. Entiendo, querías que te quitaran todos los guardias. No, deja unos pocos, no más de 4, pero deberíamos poder dejar de mirar a Konoha ahora que tenemos nuevos ojos. Por supuesto, ¿eso será todo? Debería ser, estás despedido. Naruto dirigió su atención a Mai. Necesito que te pongas en contacto con Hinata, infórmale de lo que dije aquí.
Recomendaría esperarla después del entrenamiento del equipo de mañana para que otros Hyuga no te vean. Necesitamos que crean que su diosa está dirigiendo las cosas aquí o podemos perderlos. Entiendo, ¿quieres algo más de mí? No, eres libre de irte. Solo debes saber que ya le he dado órdenes a Hinata para el rebaño que ya debería haber pasado. Es probable que no tenga nada más para ti durante bastante tiempo, pero asegúrate de ella mantiene el control. Tener influencia dentro del clan Hyuga puede ser una bendición invaluable para nosotros. Por supuesto, a tu orden, Naruto-sama. Ella hizo una reverencia rápida antes de dejarlo en su oficina. Recostándose en su silla, Naruto suspiró profundamente y se masajeó el puente de la nariz. El Hyuga había sido inesperado y la oportunidad en la ola le brindó la oportunidad de comenzar a jugar a escala global mucho antes de lo que él creía posible. Ya había terminado con los Yamanaka, deberían servir para que otros clanes lo despidieran si intentaba iniciar el contacto, pero aún necesitaba elegir uno que pudiera beneficiar a su manada. Por supuesto, luego estaba el lío con su familia que regresaba. Kushina no se iba a rendir, era demasiado terca, pero él realmente no quería tener nada que ver con la mujer. Él tenía su propia vida ahora, su propia familia, y ella aún no tenía un lugar en ella. Tampoco tenía la intención de darle uno. Pero ella sin duda lo intentaría y él estaba absolutamente seguro de que terminaría causándole problemas en el futuro. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto, excepto matarla, pero no solo no tenía ningún deseo de terminar con su vida, sino que también dudaba de su capacidad para hacerlo. Claro, sus lobos eran casi equivalentes a Ambu, pero Kushina era un Jounin altamente calificado. Las posibilidades de perder algunos de sus lobos eran demasiado altas y, en caso de que lograran matarla, la hoja sería mucho más débil. Y entonces simplemente tendría que lidiar con ella y lo que fuera que ella hizo como sucedió. Si bien ella no lo golpearía, al menos no a sabiendas, y ciertamente no era lo que él consideraría un oponente, todavía detestaba la idea de dejar que alguien más tuviera el primer movimiento. No solo les dio la ventaja, sino que la espera fue angustiosa. Tendría que encontrar algo más para ocupar su tiempo hasta que ella mostrara su mano y esperar a que no fuera en un momento inoportuno. Aunque, con su suerte, era muy probable que ella eligiera el peor momento para intentar algo. Dio otro suspiro. Las cosas estaban empezando a mejorar y, sin embargo, no podía hacer nada más que esperar. Realmente necesitaba un pasatiempo. Algo andaba muy mal en el clan Hyuga. Eso no quiere decir que las cosas fueran normales dentro del clan, pero últimamente las cosas parecían estar mal. Ella era la heredera, la futura líder del poderoso clan Hyuga y, sin embargo, desde que su hermana había sido marcada, en realidad había recibido menos respeto por parte de la rama familiar. Ella los castigaría, por supuesto, pero todo lo que hicieron fue sonreír y aceptarlo, como si hubiera una gran broma que ella no supiera. Y luego estaba la marca de su hermana. Había desaparecido, carajo. Los sellos no se eliminan solos y obviamente se había arraigado porque ella misma lo había usado contra su hermana y, sin embargo, simplemente se había desvanecido. Después de eso, la volvieron a marcar y la castigaron por su desaparición, pero al día siguiente su nuevo sello había dejado de funcionar. No había nada que pudieran hacer en ese momento porque no había forma de quitar el sello y ninguno de los Hyuga era lo suficientemente hábil con los sellos para intentar arreglar el que ya no funcionaba en su frente. Poco después se habló de que la heredera Yamanaka intentaba obligar a su hermana a hacer algo, que, exactamente, ella no sabía, pero los ancianos y su padre parecían demasiado frustrados por el extraño sello como para preocuparse. Cuando un Uzumaki Naruto intervino y abandonó su nombre para ir en contra del clan de Mindwalkers, los Hyuga se lavaron las manos del asunto. Estaban representados, en cierto modo, y realmente no les importaba quién salía victorioso, aunque era dudoso que realmente pasara algo, pero estaba segura de que esperaban que algo le sucediera a la exheredera caída en desgracia durante el conflicto. En cambio, se sorprendieron cuando los Yamanaka se pusieron de rodillas. Su padre le había advertido ese día que si bien el chico llamado Naruto podría no ser tan poderoso, especialmente después de renunciar al nombre de su clan, obviamente tenía algunos aliados poderosos. La lección de ese día había terminado enfocándose en las alianzas y la diplomacia, una que su padre afirmó que estaba muy tentado de permitirle la oportunidad de probarlo en el mundo real usando al antiguo chico Uzumaki. Al final había decidido no hacerlo, no queriendo estar públicamente en contra de los Yamanaka. Eso, a su vez, llevó a otra lección sobre el equilibrio que se mantiene entre los clanes de Konohagakure no Sato.
No fue una de las lecciones más agradables que le habían dado. Pero dejando atrás eso, recientemente la rama familiar, o la mayor parte de ella, parecía mucho más alegre de lo que debería haber sido y ciertamente más alegre de lo que era apropiado para cualquier yuga. Algo había sucedido, o estaba sucediendo, y a juzgar por lo contenta que parecía estar su hermana últimamente, estaría dispuesta a apostar que ella estaba en el centro de todo. Y Yuga Anabi, heredera del clan Yuga, iba a averiguar qué. Podría haberlo dejado cualquiera. Yugao había sido escuchado antes, Anko y Kurenai tenían acceso, y Mai fácilmente podría haber hecho que uno de los lobos lo dejara en su nombre. A pesar de eso, supo incluso antes de abrir lo que tenía que ser de su padrino. Desafortunadamente, todavía no sabía quién era. Su única pista real fue la mención de Kusanagi en la carta que se dejó con el diente de MRY y, aunque hubo muchas referencias a lo largo de la historia, no hubo nada al respecto recientemente. O, al menos, nada al respecto recientemente a lo que él también haya tenido acceso. Y eso solo hizo que sintiera más curiosidad por este misterioso padrino. Abriendo la caja que cabía fácilmente en una mano, sacó un amuleto de oro. Los anillos apretados estaban doblados en un círculo que le recordaba a una serpiente enroscada. El centro del medallón era un espacio vacío y estaba unido a un simple cordón negro. A primera vista, este fue probablemente el regalo más simple que jamás había recibido. Sin embargo, un vistazo rápido a la nota que lo acompañaba demostraría que no es así. El amuleto de A primero perteneció al sumo sacerdote de A, el dios serpiente dorada del sol. Cuando la luz de A brilla sobre él, uno puede ofrecer su sangre como tributo a la gran serpiente a cambio de la ayuda de uno de sus hijos. Todos los que visten esta representación del dios serpiente están protegidos de los de su especie, incluso contra los comandados por un sabio serpiente. Y todo encajó en su lugar. La imagen de la serpiente, un amuleto de las serpientes, una espada considerada maldita, tratando de ayudarlo colocando cadáveres explosivos dentro del recinto de Yamanaka, y la información bloqueada para aquellos que no tienen un rango lo suficientemente alto como para saber. ¿Quién podría haber obtenido el legendario Kusanagi sino él? ¿Y quién podría tener su información tan restringida sino el mayor traidor que haya abandonado Konoha? Tenía que ser, entonces. No había otra opción. Su padrino fue Orochimaru de los Sannin. Realmente no sabía qué pensar de eso. Pero, curiosamente, a pesar de haber firmado siempre su carta como su padrino, esta decía tu amado padrino. Qué extraño.